Dina Boluarte arremete contra Verónica Mendoza. ¿Acaso eso no se puede calificar como traición a la patria? Tras mentir al decir que Perú es un gobierno cívico-militar en sus viajes por Europa. Desde que se inició el régimen cívico-militar que encabeza la señora Boluarte. Dina Boluarte no pudo contener su indignación contra Verónica Mendoza, que luego de ser parte del gobierno de Castillo, ahora se dedica a viajar por Europa a mentir sobre el Perú. Como acabo de decirle allá a las hermanas y hermanos, prácticamente de diciembre a febrero hemos estado de bomberos apagando casi 500 manifestaciones violentas. Y ahora mismo yo llamo a estas personas que nuevamente están anunciando que la tercera toma de Lima o la tercera toma del Perú. ¿Cuántas muertes más quieren? Por amor de Dios, ¿acaso no les duele en el alma haber perdido más de 60 personas en estas movilizaciones violentas? Que ninguna de esas muertes la ha provocado ni la ha buscado el gobierno. ¿A quién beneficiaban las muertes? Eran aquellos que pedían mi renuncia y ahora mismo no satisfechos con que yo no haya renunciado. Siguen buscando y quieren utilizar a la población peruana para seguir generando zozobra, violencia, caos, crisis. ¿A dónde más vamos a llevar? Y están en Europa con esa narrativa falsa, hablando contra el Perú. ¿Acaso eso no se puede calificar como traición a la patria? ¿Quién financia el viaje de esas personas que a ciencia cierta en el Perú no se les conoce trabajo fijo o trabajo a simple vista? ¿Quién financia ese viaje para que se caminen por toda Europa hablando mal del Perú? ¿Y acaso por qué no van y dicen que este gobierno de Dina Boluarte con los ministros estamos trabajando, nos podemos equivocar, somos personas, pero estamos trabajando sin robarle al pueblo? ¿Por qué no dicen eso allá afuera? En vez de estar mintiendo de que somos un gobierno cívico-militar. ¿De dónde sacan esas ideas? Ya quisieran ellos que sea así. No les vamos a dar el gusto. Somos un gobierno democrático, respetuoso de las instituciones, que respetan nuestra Constitución. Y acá vamos a trabajar por el pueblo. Tenemos y sí reconocemos, seguramente han habido errores en la atención articulada de cómo enfrentamos al dengue, porque en ese trabajo articulado es sacar los desperdicios de las casas, de las calles, y ahí están las autoridades locales, tener de repente los recursos humanos para nuestros centros médicos, la fumigación a través de manera sectorizada y articulada. Es todo un trabajo. Si hay que mejorar esto, tenemos que mejorar. Y qué bueno que estemos aquí en la frontera, porque estamos mirando a ciencia cierta cuál ha sido el abandono de esta zona de la frontera. Por eso reitero, nosotros estamos acá 6 meses, casi 3 meses en querer apagar el incendio y 3 meses en que estamos queriendo recuperar y reactivar la economía del país, que es la única manera que podamos buscar el desarrollo de nuestra patria, dando trabajo a las familias. Y ellas con ese trabajo van a poder mejor alimentarse, van a poder mejor vestirse, van a poder mejor mandar a sus hijos al colegio. Es decir, todos tenemos que apuntar a que el Perú se desarrolle, incluida la prensa. A ustedes les agradezco por estar acá, pero llevemos noticias objetivas, llevemos noticias que ayuden a que nos miren a un Perú que está saliendo de las cenizas como el ave fénix y quiere volar con sus alas frondosas como un país desarrollado. Verónica Mendoza, el pasado 7 de junio, en una reunión de socialistas en Europa, dijo un montón de mentiras sobre el Perú. Justamente hoy, Javi, se cumplen 6 meses desde que se inició el régimen cívico-militar que encabeza la señora Boluarte. Que encabeza en realidad es un decir, porque ella no es más que la careta de una coalición autoritaria, conservadora y mafiosa, en la que funcionan de manera armoniosa, diré, una ultraderecha afincada en el Parlamento, aliada con el oligopolio mediático, poder económico, grandes grupos de poder económico y nuevas mafias,
además de las Fuerzas Armadas y policiales. Una coalición autoritaria que avanza de manera decidida en el desmantelamiento de instituciones, en el retroceso en materia de derechos y en buscar bajo cualquier condición garantizar su impunidad y sus negocios particulares, que ya ha logrado en estos últimos meses copar el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y que avanza decidida hacia el copamiento de los organismos del sistema electoral. Y comentábamos hace unos minutos antes de este panel público que si bien es cierto en Europa y en América Latina este año tendremos varias elecciones, algunas de ellas no necesariamente esperadas tan prontamente, en el Perú, donde el 80% del pueblo peruano demanda un adelanto general de elecciones, es donde menos cerca parecen estar. Y si es que acaso se llegan a llevar a cabo el 2026 como correspondería si se siguiera el calendario electoral regular, nada garantiza hoy que esas próximas elecciones sean libres y democráticas. Pero ciertamente lo más doloroso es el hecho de que en esta crisis hayan perdido la vida 68 peruanas y peruanos, 49 de ellos por arma de las Fuerzas Armadas o policiales, en un lapso de apenas 2 meses, en algo que ya los organismos de derechos humanos han calificado, como lo veníamos haciendo los peruanos hace tiempo ya, como ejecuciones extrajudiciales. Y quiero subrayar esto porque no se trata de excesos o de daños colaterales, entre comillas, que a veces suelen ocurrir cuando se trata de contener en América Latina conflictos sociales o movilizaciones, sino se trata de acciones planificadas y sistemáticas contra un pueblo que ejercía su derecho a la libertad de expresión. Acciones que configuran entonces ejecuciones extrajudiciales. Amnistía Internacional, por ejemplo, en un análisis riguroso de 25 casos, ha documentado por lo menos 20 casos de ejecuciones extrajudiciales, 15 de ellos contra menores de 21 años. Y sí, este es un signo, lamentablemente, de las víctimas. La gran mayoría de ellos eran jóvenes campesinos, indígenas, quechuas, aymaras, como Rosalino Flores, un joven cusqueño de mi región de 22 años, estudiante de gastronomía, ¿sí? Eso que tanto enorgullece al Perú, que recibió 36 perdigones de plomo por la espalda. 36 perdigones de plomo por la espalda. Y que resistió durante 70 días en un hospital en Lima antes de dar su último suspiro. O es el caso, por ejemplo, de Marcos Amillán, un joven interno de medicina de Juliaca, de Puno, que junto con varios de sus compañeros decidió constituir una brigada solidaria para atender a los heridos en el contexto de las manifestaciones y que mientras socorría a un herido y estaba arrodillado en el suelo atendiéndolo, recibió un disparo por la espalda a la altura de los riñones y cuando se quiso levantar recibió otro disparo más por el pecho. Y parte de esas balas que hirieron de muerte a peruanas y peruanos inocentes, tengo que decirlo, vinieron de aquí, de Europa. Por eso, una de nuestras primeras demandas en el contexto más álgido de la crisis fue el cese de la venta de armas a un gobierno que estaba reprimiendo arbitrariamente a su pueblo. Y por eso, en este espacio, agradezco a todas las voces europeas que desde la sociedad civil y desde este Parlamento también alzaron la voz y lograron que cese esa venta de armas que ciertamente corresponden a empresas privadas, pero que gozaban del aval de sus estados, cosa que felizmente ya no ocurre al día de hoy. Y saludo que esto haya sido así porque, en definitiva, no puede ser que desde la cuna de los derechos humanos, desde Europa, haya silencio frente a la vulneración de derechos humanos. Y por eso me resulta también sumamente preocupante que en estos días, hoy mismo, el señor Otárola, presidente del Consejo de Ministros, esté junto con nuestra canciller en reuniones oficiales en Francia y en España, pretendiendo avanzar en la integración del Perú en la OCDE sin que
se diga nada respecto de la situación de los derechos humanos en el Perú. Entiendo, por supuesto, que la política exterior tiene que ver con relaciones entre estados, más allá de los signos ideológicos, ¿no es cierto?, de los gobiernos de turno, pero aquí estamos hablando de los derechos humanos, de la defensa de la vida, y creo que es fundamental que se alcen las voces de los demócratas en este contexto, ¿no? Que la visita del señor Otárola no sea para él una lavada de cara, porque estamos hablando, quiero precisarlo, de quien fue ministro de Defensa cuando se produjo la masacre en Ayacucho. 10 ciudadanos fueron asesinados en un solo día bajo su responsabilidad política que no ha asumido. Por el contrario, por la que fue premiado por la señora Boluarte y fue ascendido, si se quiere, a presidente del Consejo de Ministros.